Hola, en este tutorial vamos a comenzar a realizar el dimensionado de nuestra red. Nuestra red, como habíamos conversado, es una red abastecida directamente desde un sistema existente. Por lo tanto, pudiésemos considerar que es una red abastecida por gravedad. Según lo que establece la norma, debemos probar para su diseño dos hipótesis: que esta red puede funcionar para la demanda máxima horaria y a su vez también puede suministrar el gasto de incendio en el caso de que se produzca esta eventualidad. Lo primero que entonces vamos a diseñar es en función del gasto máximo horario. Para ello deberemos ir agregando para cada uno de los nodos la demanda media que en ellos se requiere. Para esto vamos a nuestro estudio de dotaciones y vamos a ir nodo a nodo indicando cuánto es el gasto medio. Por ejemplo, para el nodo número 1 la demanda es de 0,25 litros sobre segundo. En este caso vamos al Panet, hacemos doble clic sobre nuestro nodo número 1 e indicamos cuánto es la demanda. En este caso colocamos 0,25. En el caso del nodo 2, la demanda es 0,28 litros sobre segundo. Vamos, editamos las propiedades del nodo 2 y colocamos la demanda 0,28. Sucesivamente vamos a hacer esto para cada uno de los nodos. Yo ya lo tengo realizado. Por ejemplo, fíjense, en el nodo 5 la demanda es 0,32. Si comparamos en este caso con lo que obtuvimos en nuestro estudio de dotaciones, vemos que el valor es 0,32. Para continuar con el dimensionado, deberemos entonces colocar para todos los tramos de la red el diámetro mínimo que podemos colocar. En la norma venezolana establece que el diámetro mínimo a colocar es de 4 pulgadas, pero ya se está viendo en algunos urbanismos que debido a la utilización de la tubería de polietileno, que es mucho más lisa, se está permitiendo colocar diámetros de hasta 3 pulgadas. En este caso, para nuestro urbanismo vamos a trabajar prefijando lo que dice la norma. Para poder seleccionar y cambiar el diámetro de las tuberías, en el caso de que no lo hayamos hecho, vamos a activar la sección o la opción seleccionar región. Dibujamos una figura que cubra toda la sección de tubería y posteriormente damos la opción edición, editar grupo y nos sale este cuadro de diálogo. Vamos entonces a cambiar para todas las tuberías dentro de la región señalada. Vamos a sustituir el diámetro por el diámetro que queremos, que en este caso es el diámetro mínimo. Generalmente hay muchas personas que trabajan con diámetros teóricos. Como tenemos la ayuda del modelador, podemos comenzar a trabajar con lo que son los diámetros comerciales. Aquí les presento una tabla de una fábrica de tuberías venezolana, en este caso Revinca, para la cual tenemos que para las tuberías que hemos conversado SR17 con resistencia hasta 150 psi, que es la mínima que podemos usar para los sistemas de abastecimiento de agua potable, el diámetro teórico o comercial de 4 pulgadas equivale o tiene una sección interna de 96,8 milímetros. Ese es el valor que vamos a introducir en este caso en nuestro programa, 96,8 milímetros. Colocamos aceptar y vemos que se han actualizado las tuberías. En este caso vemos que ahora todas las tuberías que tenemos tienen un diámetro interno de 96,8. A partir de ahí haremos las modelaciones y serán incrementando estos diámetros. Ahora bien, ¿qué tenemos? Que todas nuestras tuberías son de 96,8 milímetros y la demanda en cada uno de los nodos está establecido por el gasto medio. Como hemos hablado, la norma nos pide que probemos en función del gasto máximo horario. Y el gasto máximo horario no es más que el gasto medio multiplicado por un factor punta. En este caso, en Venezuela, el factor punta es de 2,5. Para poder modificar entonces todos los gastos medios en cada uno de los nodos, sencillamente vamos a la opción Proyecto, Opciones de cálculo y donde dice Factor demanda, colocamos 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todos los gastos medios puntualizados en los nodos los estamos multiplicando por 2,5 a la hora que se ejecute la simulación. Procedemos entonces a elaborar la simulación, nos dice simulación válida y podemos comenzar a ver la información que tenemos de nuestro proyecto. Y comenzamos a evaluar en primer lugar qué es lo que tenemos en los nodos de nuestra red. Vamos a seleccionar todas las casillas para ver qué significa cada una de ellas. Vemos que como información de nodos obtenemos las cotas, deben estar las cotas que nosotros planteamos para cada uno de los nodos.
Se establece la demanda base. La demanda base no es más que el gasto medio obtenido a través del estudio de dotaciones. Tenemos a su vez calidad inicial. Calidad inicial es cuando se realizan modelaciones de variabilidad de la calidad del agua en el interior de las tuberías. Y esto está fuera del alcance de este curso, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. Tenemos la demanda real que se da en los nodos y la demanda es bajo gasto máximo horario, por lo tanto no es más que la demanda base multiplicado por 2.5. Altura, referencia a la altura piezométrica, y presión en cada uno de los nodos. Y tenemos calidad, que es referenciado a la calidad del agua, que también está fuera del alcance de este curso. Vemos que para todos los nodos las presiones son, en este caso, positivas, por lo tanto aparentemente la red o el planteamiento original de la red está correcto. Veamos a ver ahora qué sucede con las líneas de la red. Vamos a seleccionar todos los elementos, colocamos aceptar y vemos qué información es la que tenemos. Longitud de todos los tramos de tubería. Diámetro, todos los diámetros planteados, en este caso el diámetro mínimo aceptable. Rugosidad, la rugosidad de la tubería, en este caso polietileno, C140. Coeficiente de medio y coeficiente de pared está referenciado a la calidad de agua, no los tomamos en cuenta. Caudal que circula por cada una de las tuberías. Vemos en este caso que tenemos algunos caudales negativos. Esto quiere decir que el caudal que circula en la tubería tiene una dirección contraria a la forma como dibujamos esta. No tiene ninguna influencia en el cálculo este problema. Velocidad de circulación en el interior de la tubería. Y vemos que estas velocidades son relativamente bajas. Existe un parámetro para dimensionar la sección de las tuberías y es en función de una velocidad límite. Aquí podemos refrescar lo que habíamos conversado anteriormente acerca de la ecuación de Monnier, una ecuación que establece una velocidad económica de circulación en función de las pérdidas de carga que se presentan. En este caso, vemos que estas velocidades son bajas. Nosotros pudiésemos plantear un límite de circulación de velocidad. A grosso modo, es común ver en los planteamientos de proyectos que no queremos que para el caso de redistribución las velocidades excedan el metro sobre segundo, porque estas generan ruidos, erosiones en la tubería y altas pérdidas de carga. Vemos para este caso que las velocidades son bajas. La otra columna es pérdidas unitarias en metro relacionadas a su vez con la longitud que tenga la tubería. Existen también parámetros para establecer a criterio del diseñador cuánto quieren que sea esta pérdida unitaria. Comúnmente para redistribución hay autores que recomiendan de 5 a 6 metros, es decir, que este valor no exceda de 5 a 6 metros de pérdida de carga por cada 1000 metros de tubería instalada. Hay otros autores que recomiendan que este valor para redistribución puede estar dentro del rango de los 10 metros. Es un criterio que debe fijar usted como diseñador. El factor de fricción no es más que la relación existente entre la pérdida de carga y las características de la tubería. Y por último tenemos velocidad de reacción y calidad, que son referentes a calidad de agua, y el estado de todas las tuberías, que puede estar abierto o cerrado. En este caso todas las tuberías se encuentran abiertas. Vemos entonces que para este diseño originalmente planteado pudiese hacerse alguna corrección del diámetro o dejarse así, porque vemos que los valores están muy cerca de los límites que establecemos. En este caso vemos que para la tubería número 12, y veamos a ver esta tubería número 12 dónde se encuentra ubicada. Fíjense que para la tubería número 12, cuando hacemos clic sobre ella, aparece resaltada. Es la tubería donde entra el gasto a la red. Vemos que el valor de pérdida unitaria por kilómetro está excediendo el límite que establecimos en 6. Pudiésemos tratar de establecer o incrementar el diámetro, ya quedaría a criterio de cada uno de ustedes, pero desde un punto de vista de funcionamiento bajo estas características de la red, pudiésemos decir que su diseño está correcto y es el diseño de diámetros mínimos. También esto puede quedar reforzado por el hecho de que las presiones en todos los puntos de la red son los adecuados y están por encima de la normativa mínima. Si esto es así, pudiésemos entonces decir que está reconstituida por puras tuberías de 4 pulgadas de diámetro comercial es la correcta. Ahora bien, probado esto, necesitamos comprobar qué pasaría si se diera la ocurrencia de un incendio en esta red. Si se da la ocurrencia de un incendio en la red, la forma como la cual lo podemos combatir es mediante los hidrantes.
y estos hidrantes deben estar ubicados, según la norma, a una distancia no mayor de 200 metros entre sí. Una forma común para ubicar estos hidrantes es, a través de nuestro software AutoCAD, dibujar unas circunferencias de 100 metros de radio. Esta circunferencia de 100 metros de radio yo la voy a ir ubicando en cada uno de los nodos de forma de tratar de cubrir toda la superficie. Yo en este caso ya cumplí parte de este trabajo y fui tanteando y generé que la ubicación de los hidrantes pudiese estar en el nodo 5, el nodo 4, el nodo 9 y el nodo 1, y así aproximadamente cubrimos la totalidad del urbanismo ante la ocurrencia de incendio en cada uno de ellos. Siendo esto así, entonces toca ahora probar cada uno de estos hidrantes funcionando por separado. No tendría sentido poner a funcionar todos los hidrantes al mismo tiempo, porque la ocurrencia de un incendio en distintos puntos del urbanismo de forma simultánea sería estadísticamente o casi imposible. En este caso, vamos entonces a ir probando el funcionamiento de un hidrante de cada vez. Volvemos a nuestro modelo en el panel. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que al probar la hipótesis bajo incendio, el factor de mayoración, el factor punta, ya no será 2.5, sino que será 1.8. Vamos a la opción proyecto, opciones de cálculo, y donde habíamos colocado anteriormente 2.5, colocamos ahora 1.8. Y fíjense que de esta forma ya cambiamos automáticamente todas las demandas en todos los nodos. Y lo que hacemos es generar el gasto de incendio en cada uno de los hidrantes. Podemos comenzar por cualquier nodo de los que habíamos planteado donde está ubicado el hidrante. Vamos a comenzar con el nodo número 5. Vamos sobre él y establecemos la demanda adicional del hidrante. La demanda adicional del hidrante, como toda esta sección es residencial, es de 10 litros sobre segundo. Pero yo sé que a la vez cada demanda está mayorada por 1.8. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente: 10 entre 1.8, y eso me da 5,55 litros sobre segundo. Voy a colocar entonces una demanda adicional de 5.55, 56, y ese tipo de demanda corresponde al hidrante. ¿Por qué de esto? Bueno, cuando cada uno de estos factores se multiplique por 1.8, este 5.56 se convierte en 10. Coloco aceptar, veo que ahora voy a tener dos tipos de demanda, cierro la ventana y genero la modelación. ¿Qué vamos a obtener ahora? Vamos a analizar entonces los datos que tenemos de nuestra modelación. En primer lugar, vamos a la línea de la red y realmente, como ya sé que toda la información está correcta, únicamente me interesa conocer el caudal que circula, la velocidad con la que circula y la pérdida unitaria. Las demás columnas no me interesan. Coloco aceptar y esto es lo que obtuvimos: el caudal que circula en cada una de las tuberías, la velocidad con la que circula ese caudal y la pérdida que se genera. Vemos que ahora sí ya tenemos un cambio en tanto el caudal. Obviamente hay un gasto adicional de 10 litros sobre segundo y eso impacta en las distintas tuberías que nosotros tenemos. Vamos entonces a verificar qué información tenemos nosotros en los nodos de la red. ¿Qué me interesa a mí en los nodos de la red? Toda la información he verificado que está correcta. Únicamente me interesa, para este caso, la demanda y la presión que se da en cada uno de los nodos de la red. Vemos que las presiones están muy cercanas a los 20 metros de columna de agua. Es decir, que si se da la ocurrencia de incendio en el nodo 5, estamos casi que cumpliendo con los valores de presión. Fíjense, sin embargo, que tenemos unas altas velocidades, lo cual se traduce en unas pérdidas de carga bastante elevadas. ¿Cómo vamos entonces a modificar estos diámetros? Una forma muy sencilla, aunque no la única, de ir generando el diseño es ir incrementando los diámetros para las tuberías que tengan la mayor pérdida unitaria. Fíjense algo, vamos a ir seleccionando, ir cambiando una a una las tuberías que tengan mayor pérdida unitaria, tratando de llevarlas o acercarlas a ese límite que muchas veces se establece de 5 a 6 metros por kilómetro.
Esto no es el único procedimiento, hay muchos procedimientos, pero este es un procedimiento que generalmente da unos buenos resultados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense algo. Voy a hacer clic derecho del mouse sobre la tabla de estados de líneas y voy a hacer que las pérdidas unitarias se acomoden o se organicen de menor a mayor. ¿Cómo hago esto? Pues bien, selecciono pérdida unitaria y selecciono la opción ordenar por pérdida unitaria. Le doy a aceptar y vemos entonces que se ordene mayor a menor. Vemos en este caso que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tuberías que están por encima del límite establecido de 6 a 5 metros por kilómetro. En este caso comienzo en la tubería número 12. Hago doble clic en la tubería número 12 y veo que es la primera tubería. Vamos a cerrar el estado de los nodos. Hago doble clic sobre esa tubería. Si se les aparece la ventana, sencillamente damos a la opción ventana y vamos a estado de la línea red y vuelve a aparecer esta tabla. Y fíjense que el diámetro que yo tengo establecido es 96,8, a través del cual pasa un caudal de 14,04 con una velocidad de 1,91 metros sobre segundo, lo cual habíamos comentado que es excesivamente alto. Incremento el diámetro. ¿A qué valor? Al diámetro comercial siguiente. A ver, después de 96,8 el diámetro interno comercial siguiente es 141 y ese es el valor que vamos a colocar. 141. Ejecuto nuevamente la modelación y veo que en este caso mi tabla se actualiza. Ahora aparece que la tubería número 1 es la cual yo debo modificar. Hago doble clic sobre la tubería número 1, se cambia mi ventana de tubería y vuelvo a modificar el diámetro. De 96,8 el diámetro siguiente es 141. Hago nuevamente mi modelación y veo que todavía tengo algunas tuberías que están por encima de los 6 a 5 metros. Y la siguiente tubería es la tubería número 8. Hago doble clic sobre ella, se cambia la opción de la tubería número 8 y veo que el diámetro es 96,8. El diámetro siguiente al que lo puedo elevar es 141 milímetros. Vuelvo a modelar. Vemos que mi tabla se actualiza y veo ahora que mi tubería número 2 es la que tiene una pérdida unitaria muy elevada. En este caso, hago doble clic sobre tubería número 2, se actualiza mi tabla de tubería y coloco el valor del diámetro siguiente, 141. Modelo nuevamente, simulación válida y vemos que obtenemos. Vemos ahora que la siguiente tubería que está por encima, queda a criterio de nosotros modificarlo, es la tubería número 12. Veamos a ver dónde está esta tubería número 12. Es la tubería inicial. Si vemos que está en el valor entre 5 y 6, vemos que la velocidad es inferior a 1 metro sobre segundo. Quedaría a criterio de nosotros hacer esa modificación. Veamos a ver ahora cómo quedó modificado nuestro sistema. Fíjense que nuestro sistema, en este caso, la modificación que se realizó fue cambiar la tubería número 8, cambiar la tubería número 2, cambiar la tubería número 1 y cambiar la tubería número 12. Fueron las modificaciones que se propusieron o que propuso el programa o el modelo para este caso. Vamos a dejarlo así. Vemos que hay algunos problemas de incongruencia en cuanto a los diámetros que tenemos. Vemos que no hay una continuidad en los diámetros que vayan de mayor a menor. Hay algunos saltos y vamos a seguir modelando nuestra red. Sé que para este caso cumple, aunque el arreglo se ve un poco extraño. Vamos entonces ahora a cambiar el punto de ocurrencia de nuestro incendio. Ya no será en el nodo 5, ya ajusté la red para que funcionara en el caso de que será el incendio en el nodo 5. Quiere decir ahora que borro la demanda del nodo 5 y voy a colocar ahora la demanda de incendio como si ocurriera en el nodo 4. Hago el mismo proceso, 5.56, le coloco aceptar y modelo mi sistema. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vamos aquí a ventanas, a buscar nuestro estado de línea de la red y vemos qué es lo que obtenemos. Vemos que en este caso la tubería número 3 excede el valor de 6 a 5 metros por kilómetro de pérdida de carga. Significa entonces que a la tubería 3 le voy a cambiar entonces el diámetro al siguiente comercial, que es 141. Vemos que genero mi modelación nuevamente,
Busco otra vez mi estado de línea de la red y veo que todos los diámetros se encuentran dentro del parámetro que estamos estableciendo. Vemos que sigue habiendo por aquí un diámetro de 141 que está fuera del sentido de circulación del gasto, pero vamos a seguir probando. Ya sé que en este caso mi red funciona para la ocurrencia del incendio en el nodo 5 y la ocurrencia del incendio en el nodo 4. Vamos ahora a eliminar el gasto de demanda de incendio en el nodo 4 y procedo a asignar ahora el gasto de incendio en el nodo 9, que era el otro nodo donde había establecido un hidrante. En este caso 5.56. Vemos entonces que en este caso vemos que hay dos tuberías que rebasan el gasto. Vamos a modificarla siguiendo lo que estábamos haciendo. La tubería número 11, 141, modelo, vamos a ver qué pasa. Vemos que la tubería número 10 se modifica. Vamos a la tubería número 10, modificamos 141, le damos a aceptar, volvemos a modelar y vemos entonces qué es lo que tenemos. Tenemos entonces que ya cumplimos con el gasto del incendio en caso que se produzca en este nodo. Y vamos ahora viendo la configuración de cómo quedaron las tuberías. 141 todo este tramo, milímetros de diámetro interno. Vemos que esta y esta tubería quedaron de 141 y posteriormente esta también quedó de 141. Hay que hacer alguna uniformización de estos diámetros. Pudiésemos disminuir estos diámetros de forma que el sistema quede con una configuración de tuberías más económicas, a sabiendo de que en algunos momentos las velocidades, en el caso que ocurra el incendio, van a ser mayores. O pudiésemos tomar la decisión de incrementar este diámetro y este diámetro para generar un cuadrante de mayor diámetro, y lo cual me proporcionaría mayor seguridad a mi sistema. En este caso quedaría a criterio del diseñador realizarlo. Veamos a ver qué pasaría en el caso de que yo incremento todas esas tuberías a 141. Comenzamos por este diámetro, la llevo a 141 milímetros y la tubería restante que falta por cambiar es la tubería 9, la llevo también a 141 milímetros. Modelo nuevamente y veamos ahora a ver qué pasa con las presiones. Ya sabemos que se va a dar el gasto y que va a circular para todos los nodos. Veamos a ver ahora qué va a pasar con las presiones. Vamos a los nodos y únicamente me interesa ver la presión en cada uno de ellos. Vemos que en el caso de que el incendio ocurra en el nodo número 9, las presiones van a estar muy por encima de los 20 metros de columna de agua. Vamos a eliminar el gasto ahora del nodo 9 y vamos a repetir y llevar el gasto ahora al gasto de incendio al nodo 5. Aceptar y volvemos a modelar. Buscamos nuevamente y vemos que todas las presiones, en el caso de que el incendio se dé en el nodo 5, están por encima de los 20 metros. Vamos ahora al nodo número 4, eliminamos el gasto del incendio en el nodo 2 y vamos al nodo número 4. Aceptar, modelamos nuevamente. Veamos en los nodos todas las presiones por encima de los 20 metros y fíjense que el único sitio donde no habíamos probado el incendio era en el nodo inicial, porque obviamente que si puede el gasto circular hasta el nodo 4, obviamente que debe pasar por el nodo 1. Vamos entonces al nodo 1, colocamos el gasto de incendio, aceptar, modelamos. Vamos a ver los nodos y vemos que todas las presiones están por encima de los 24. Quiere decir entonces que esta es una configuración viable de nuestra red de distribución, es decir, establecida por un marco exterior de tuberías de 141 milímetros de diámetro interno y unos ramales internos de tubería de 96,4 milímetros de diámetro interno. Con ello podemos cumplir la ocurrencia de incendio en cada uno de los hidrantes y a su vez el abastecimiento bajo hipótesis de gasto máximo horario. Porque claro, si puede circular el gasto de incendio, también obviamente que puede abastecer el gasto máximo horario, que es menor a la demanda de incendio.
Esta es una configuración que se puede construir. Ahora bien, en el caso que yo no decida realizar esta configuración, sino que me voy por el rango económico. En el rango económico habíamos establecido que estas tuberías iban a ser también de 96,8. Veamos qué es lo que pasa. Cambiamos estos diámetros al diámetro inferior. Y probamos entonces a ver qué es lo que tenemos. Recuerden que tenemos el gasto de incendio puntualizado en este nodo. Vamos a modelar directamente aquí y veamos qué es lo que tenemos. Los nodos de la red, vemos que en el caso de que el incendio se dé en el nodo 1, no tenemos problema por las presiones, están todos por encima de los 20 metros de columna de agua. Vamos al nodo 1, eliminamos el gasto de incendio y lo puntualizamos ahora en otro nodo. En este caso vamos a trabajar con el nodo número 4. Aceptar, modelamos, aceptar y veamos los estados de los nodos. Vemos que perfectamente todas las presiones son superiores a los 20 metros de columna de agua. Modificamos ahora, eliminamos esta demanda del nodo número 4 y vamos ahora al nodo número 5 y la puntualizamos ahí. Aceptar, modelamos y veamos los nodos de la red. Vemos que a pesar de haber cambiado el diámetro, vemos que las presiones son superiores a 20 metros de columna de agua. Es decir, para este nodo pudiese funcionar la opción. Veamos qué pasa con las velocidades y vemos que las velocidades son inferiores al metro sobre segundo, a pesar de que en algunos puntos tenemos la pérdida unitaria superiores de 5 a 6. Pero recuerden que también habíamos hablado que hay otros autores que no recomiendan que supere los 10 metros. Quiere decir que puede seguir siendo viable. Y veamos entonces, por último, eliminamos el gasto de este nodo y vamos directamente al nodo número 9 y colocamos aquí el gasto de incendio, como si estuviese ocurriendo el incendio ahora en este nodo. Colocamos aceptar, modelamos y veamos entonces qué va a pasar con las líneas, las velocidades inferiores a 1 metro sobre segundo. Vemos que en este caso la pérdida unitaria está un poquito por encima de los 6 metros, viable, y veamos a ver qué pasa con las presiones. Y vemos que todas las presiones son superiores a los 20 metros, aunque un poquito menor a 24 metros. Quiere decir entonces que esta configuración también es viable. Y también pudiésemos ver que esta configuración es más económica que la configuración que probamos anterior. Quiere decir que en conclusión, como ingeniero, pudiésemos proponer esta para que sea el diseño definitivo de nuestra red. De esta forma entonces se dimensiona una red de sistema de abastecimiento de agua potable, probando la hipótesis de gasto máximo horario y probando la hipótesis de incendio. Podemos ver entonces que esta configuración sirve para abastecer nuestra red bajo cualquiera de las dos hipótesis. Si aún no estamos seguros de esto, podemos volver a cambiar. Entonces fíjense, eliminamos la demanda de incendio y vamos a probarla ahora bajo la hipótesis de gasto máximo horario. ¿Cómo la probamos? Opción cálculo, cambiamos el factor de demanda a 2.5 y volvemos a modelar nuestra red. Y veamos entonces qué es lo que vamos a obtener como resultados. Únicamente nos interesan presión. Vemos que las presiones en todos nuestros nodos están por encima de los 20 metros y por encima del resultado anterior. Claro, la demanda de gasto máximo horario para esta red es inferior al gasto por incendio, y obviamente que ya podemos deducir que las velocidades de circulación también serán inferiores. Podemos decir entonces que entre las dos opciones de diseño de tubería, esta es la más económica y esta es la que vamos a pasar a nuestro cadista para que realice el diseño definitivo. Hasta aquí este tutorial para el diseño de red conectado
a un punto de presión conocido. Gracias.